Estimados televidentes, familias ocampenses y de la región, nos encontramos en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, justamente llevando adelante el pensar la Argentina entre dos bicentenarios en este foro por una nueva independencia. Agradecemos sumamente a la persona que me acompaña por la deferencia enorme que ha tenido en cedernos unos minutos de su muy limitado tiempo por todos los medios que lo requieren, las entrevistas e incluso consultas del público en general. Me acompaña el profesor doctor Ricardo Foster, filósofo. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenido entre nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Otra de las inquietudes que tenemos para presentarle al doctor Ricardo Foster es justamente el nombre de esta nueva secretaría. Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, y que justamente usted en la charla decía, este nombre ambiguo va a generar controversias, puede generar debate. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Cuando se decidió la creación de la Secretaría y el nombre se hizo público, lo que surgió fue, a mí siempre me han interesado las críticas. Creo que una sociedad democrática crece cuando es capaz de procesar las críticas. Pero una cosa es la crítica y otra cosa es la descalificación, la injuria, etcétera, etcétera. Creo que, y la ignorancia, ¿no? Cuando se crea esta secretaría se la crea con la idea de generar condiciones para, entre otras cosas, hacer actividades como las de estos foros, que reúna a una cantidad enorme de personas de una región como el NEA, en este caso, para debatir absolutamente todo, desde cuestiones económicas, culturales, desde la cuestión de la tierra hasta las tradiciones políticas, y hacerlo desde un espíritu muy amplio, muy plural, y los invitados tienen que ver con eso también. Y también, por supuesto, poner en valor, discutir hoy qué significa el pensamiento nacional, la cultura nacional, no con ánimo de encerrarla en un concepto totalmente esquemático y bajo una ortodoxia que no sé cuál sería el sacerdote de esa ortodoxia, sino comprender que nuestro país es un país complejo en su construcción cultural, diverso en sus tradiciones políticas, pero que hay algo así que yo lo llamaría la tradición argentina o las tradiciones argentinas, que tiene que ver con aquella idea de Borges, de la lengua de los argentinos, indagarla, meternos en su interior, comprender su complejidad, su diversidad, y entender que en un mundo como el actual, donde todo parece venir ya pasteurizado y donde todo da lo mismo, y hay una cultura universal que parece, bajo la forma de la globalización, quebrar toda estructura identitaria, me parece muy interesante que en una sociedad como la nuestra podamos seguir pensando la compleja articulación de una identidad que no es unidireccional, sino que se compone de muchas cosas. En regiones como el norte de Santa Fe o el NEA, vemos la diversidad de lo que ha sido la conformación de estructuras migratorias, lenguas diversas, pueblos originarios. Todo eso se ha juntado de una manera tal que ha producido una exuberancia identitaria con la que debemos sentirnos orgullosos y a la que tenemos que permanentemente enriquecer y debatir. Y en parte la Secretaría lo que viene a poner en evidencia es esta pluralidad y esta diversidad de lo nacional, en una época donde, frente a la globalización, que suele ser una globalización donde unos pocos determinan el sentido de lo que es el mundo, que seamos capaces de defender una historia propia en el interior también de una región mucho más amplia que es América Latina. Parece que es algo muy valioso. Por eso también el nombre de la Secretaría. Doctor, en la charla que usted dictó ayer, me llamó mucho la atención y reflexionaba cuando usted mencionó ese antagonismo entre lo que es lo racional en lo político y el mito. ¿Podría comentarnos brevemente para nuestra comodidad ese eje temático? Sí, para decirlo desde otro lugar,
La política es una construcción colectiva que tiene que ver con tradiciones, historias, experiencias, también con leyendas, y necesita reunir y no separar todo lo que tiene que ver con el entusiasmo, la leyenda y, por qué no, lo mítico, con la capacidad crítica y racional de analizar profundamente las condiciones de la época, sociales, económicas, políticas, culturales. La conjunción de los dos elementos, pensar a la política como esa mezcla entre lo mítico y lo racional, es aquello que le da envergadura, potencia, sobre todo cuando la política quiere ser un instrumento de transformación social, quiere ser ese lenguaje que está pensando en términos de emancipación, de igualdad, sin esos sustratos que tienen que ver con la memoria colectiva, que tienen que ver con las grandes gestas, incluso con lo épico. La política queda convertida en una cuestión de administración, de pura gestión, casi de tecnócratas. Entonces nosotros imaginamos que las grandes tradiciones populares y democráticas tienen dentro suyo esa vertiente que yo he llamado en la conversación de ayer una vertiente mítica.